Bien, Aranza, vamos a esperar tantito a tus compañeras en lo que se van incorporando, por favor. Jenny, ya te tengo por acá. Sí, profe. Ok, Gracias. ok, por nada, espero que escuches bien. Sí, Ok, sí. bien, ya tengo a todas aquí, ya está Cari, ya está Lupita, muy bien. Ahora sí, una disculpa por habernos extendido en Historia de la Educación, pero bueno, ya era para culminar su temario. Y el de aquí, pues prácticamente ya es un tema muy corto el que nos queda. Entonces, pues bueno, por eso, disculpen ustedes el quitarles por ahí 20 minutos de este. Bien, chicas, pues bueno, hace 8 días estábamos hablando de lo que era déjenme compartir pantalla, aquí está. La relación epistemología-pedagogía y por qué es importante. Pues está, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Déjenme ver aquí. Esta relación, ¿sí? ¿Por qué era importante darle también un estatus epistemológico a la pedagogía? ¿Considerar la ciencia o no ciencia? Si realmente es una ciencia de la educación o que se valga de las otras para poder darnos todo lo que es su conocimiento, o es una, em, ¿cómo les puedo decir? O es una ciencia ajena a todo este proceso. Entonces, pues bueno, hay muchas cuestiones que como pudimos ver, pues se sigue intentando, pues sigue analizando este estatus pedagógico, perdón, epistemológico que tiene la pedagogía. Hoy la epistemología pues intenta, en cuanto a la pedagogía, definir y especificar cuál es su objeto de estudio, cuál es el campo de estudio, el estatus teórico, todas las teorías que conforman a la pedagogía y que le dan este sustento ante las demás, así como lo científico. Recuerden que al ser teorías, pues bueno, todas de alguna manera son parte de la investigación científica y todas de alguna manera tratan de justificar el por qué los conocimientos que se están dando, ¿no? A partir de poder experimentar y de poder eh, ver observables en la realidad los resultados de las investigaciones y de los estudios de todas estas teorías que conforman a la pedagogía. Así que, pues se intenta analizar este estatus a partir de lo que es el análisis histórico y epistemológico, como ya lo hemos estado analizando, a partir de un análisis referente al objeto y al método, a lo que pretende estudiar y a cómo lo estudia, y así como articular todo esto que sabe la pedagogía con lo que es el saber, es decir, con lo que es el conocimiento. Recuerden que por una parte la epistemología está intentando explicarnos de dónde surge el conocimiento. ¿Cuáles son las tareas de la epistemología con respecto a la pedagogía? Pues bueno, reflexionar sobre el sustento del fundamento teórico, lo que estamos hablando. El segundo punto, discusión con corrientes de pensamiento que han pretendido negar su estatus teórico y científico. O sea, no quiere decir que la pedagogía ya con el estatus que tiene ya da por definido todo, ¿no? Sino que pues de alguna manera han existido corrientes como parte del criticismo y todas estas que intentan pues cuestionar cuál es realmente el, 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 el nivel que tiene la pedagogía para sustentar este estatus. Ajá. Precisar el momento histórico en que surge la discusión sobre el método pedagógico, que es el punto número 3. Esto todo sustentado bajo el método científico, sí pedagógico, por lo que pretende analizar, pero es de alguna manera científico también.
Analizar la institucionalización de la escuela y el enfoque sociologista. Es decir, todos los conocimientos que tiene la pedagogía, pues ayudarnos a ver cuál son su relación con la sociedad en la que está inmersa y a la sociedad a la que se supone, pues la pedagogía pretende formar y pretende dar su conocimiento. El punto número 5, analizar principios metodológicos que han producido la creación de métodos que explican la adquisición y proceso del conocimiento. Pues recuerden que la pedagogía se enfoca en una serie de teorías de la educación, en una serie de métodos, sobre todo enfocados a los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre los cuales se basa para lograr sus cometidos, ¿sí? Reflexionar sobre la obra de distintos pedagogos, por ejemplo, todo lo que vimos en teorías de la educación que sustentan precisamente a la teoría de la educación y que son parte de las teorías pedagógicas, pues analizar si realmente lo que dicen es cierto o no. E iniciar una polémica por jerarquizar el valor de la pedagogía para seguir y reflexionar si realmente tiene el estatus que nosotros pretendemos o no. Ajá. ¿Para qué? Pues para proporcionar ya realmente al maestro, al pedagogo, como también le decimos, los elementos, ¿sí? Para el estudio y análisis de lo que es la pedagogía. Para eso es importante eh, reflexionar acerca sobre el estatus epistémico de la pedagogía, es decir, el nivel que tiene con respecto a todas las demás ciencias y las ciencias de la educación, ¿sí? Yo sé que está muy, de pronto, ¿cómo les puedo decir? Pues, como todo un revoltijo, ¿verdad? Como que entendemos y no entendemos. Pero bueno, espero que hasta aquí quedemos claros cuál sería esta postura epistémica del estatus de la pedagogía, por qué la relación epistemología-pedagogía y por qué vimos todas las corrientes epistémicas tratando de explicar el origen del conocimiento, porque todas también se ponen en marcha precisamente al nosotros querer enseñar en la escuela, ¿sí? Ya vimos que podemos ser bajo un enfoque dogmático, bajo un enfoque del criticismo, del fenomenalismo, ¿sí? De cada uno de todos esos enfoques que vimos, podemos de alguna manera estar enseñando y esto pues hará que el alumno comprenda tal o cual tema, ¿sí? Ahora bien, para concluir ya con el temario también de lo que es esta asignatura, pues viene un tema que creo que ustedes ya vieron, si mal no recuerdo cuando estábamos viendo por ahí lo de sistema nervioso y todo eso, creo que fue Jenny precisamente que me preguntó o me dijo que estaban viendo lo que eran los 7 saberes actuales con Edgar Morin. Creo que ya vieron este autor, ¿verdad? Jenny, Cari, Aranza, ¿ya vieron este autor? Yo no recuerdo haberlo visto, profe. ¿No? Jenny. Perdón, profe, no escuché muy bien el nombre. Edgar Morin. Creo que sí lo vimos con Francis, creo. Sí, ese sí lo vimos. Ajá. Bueno. Entonces ahorita esto lo va a ser bien fácil verlo, ¿verdad? Porque ya se saben los 7 saberes actuales. ¿Por qué vamos a retomar este autor? Bueno, hemos estado viendo lo que es el origen del conocimiento, los saberes y todo lo demás. En la actualidad, pues han surgido nuevos autores que nos proponen desde sus diferentes enfoques y sobre todo retomando a Edgar Morin, pues lo que es los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Todos estos saberes o puntos pues tienen un origen epistémico, obviamente, en base a lo que se ha observado en las diferentes sociedades. Y Morin pues nos propone estos 7 saberes. Vamos a ver a qué se refieren cada uno de ellos, que bueno, ya los vieron, por lo tanto se acordarán seguramente y pues vamos a tratar. Hoy en día, pues la educación tiene muchos obstáculos. Ajá. Como ya vimos, pues por una parte, como parte de la historia, pues todas las políticas que se implementan tratando de mejorar, pues la educación, y no solamente en nuestro país, sino todos los países, pues procuran por lo mismo. Algunos mucho mejor que otros, eso pues es indiscutible, ¿verdad? Pero, pues, en el caso, por ejemplo, de muchas, eh,
de muchos países, pues por más que se trata de hacer muchos esfuerzos, nada más la educación no cumple con sus objetivos y no prospera y no hace que la sociedad prospere. Esto quiere decir que, ¿qué está pasando entonces con todo el conocimiento que realmente se está dando, ¿no? Porque tiene un origen, se supone que está sustentado y está dándose para que los ciudadanos pues puedan mejorar en sus ideas y de alguna manera mejorar sus sociedades, algo que no está ocurriendo. Por lo tanto, Morín considera que para que esta educación en el futuro pueda mejorar, pues hay saberes que se están ignorando en la educación actual, es decir, que no se consideran, que no se toman en cuenta para que la educación funcione como debe de ser. Y vamos a tener al primer saber. No vamos a ahondar mucho en su teoría, solamente vamos a tocar los 7 saberes y nada más, ¿sale? El primer saber, que se llama, o es el saber de las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, ¿sí? Cari, ¿me puedes ayudar a leer la primer diapositiva, el primer saber, por favor? Si es que puedes. Sí, profe. Ok. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Debemos considerar que el conocimiento es una interpretación limitada de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato. La realidad y su conocimiento sufren una reconstrucción continua a medida que nuestras ideas evolucionan. Hay veces que las ideas pueden convertirse en dioses de una religión y nos cerramos a su interpretación a la luz de nuevas ideas. Y así como no hay seres humanos falsos o verdaderos, tampoco hay ideas verdaderas o falsas. Los hechos son testarudos, los hombres lo son más aún. Max Levin. Cargamos ideas que creemos que son inmutables, pero no lo son. Ok, muy bien, Cari, gracias. Bien, como vemos déjenme aquí, ok. El primer saber, que son las cegueras del conocimiento, pues bueno, muchas veces nos aferramos a una sola idea, a un solo conocimiento y recuerden que, bueno, con todas las posturas epistémicas que vimos y que está muy centrado en esto que nos dice Morín, en donde hay veces que las ideas pueden convertirse en dioses de una religión, como sucede tal vez con el dogmatismo, ¿verdad? Donde hoy en día estamos inmersos en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento, donde a veces nos dejamos guiar por información que no es la correcta, que no es la adecuada, que no es la ideal, pero que nos cegamos con esa, es decir, nos dejamos guiar por algo que a veces no es lo correcto. Por eso dice Max Levin, los hechos son testarudos, los hombres lo son aún más, es decir, nos cuesta aceptar nuevas ideas. En la reflexión de este primer saber, pues es precisamente eso, abrirnos a las nuevas ideas y no aferrarnos solamente en lo que se considera o en lo que consideramos nosotros que puede ser, ¿sí? Y esto tiene que ver con varias de las posturas que estuvimos analizando nosotros, desde dónde viene el conocimiento, desde justificar el porqué de un conocimiento o algo. Muchas veces sí tenemos mucha información, tenemos demasiado conocimiento que está flotando, que existe en todos lados, pero a veces nosotros no nos permitimos llegar a algo nuevo, porque nos aferramos a lo que siempre hemos considerado como parte de lo correcto, ¿sí? Y no permitimos ver más allá, que nuestras ideas vayan más allá. Eso es algo que nos dice en el primer saber, ¿sí? Las cegueras del conocimiento, nos cegamos, ¿sí? ¿Alguna duda con este primer saber, chicas? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Hasta aquí vamos bien entonces. Ya se verá en su examen, ¿verdad? No, este ya no lo vamos a poner en el examen. Bien, el segundo saber son los principios del conocimiento. Ajá. Vamos a ver qué nos dice este segundo saber. Lupita, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, profe. Dice el segundo saber, los principios del conocimiento pertinente. Fragmentamos nuestro conocimiento en áreas específicas, pero no tenemos la visión del todo. Es necesario tener en cuenta el contexto de los conocimientos para que tengan sentido. El ser humano es complejo, multi- Multidimensional.
Algo pasó con su audio, Lupita. Se me fue mi internet, ya regresó. Ah, ok. Muy bien, Lupita. Sí, me quedé en el tercero. Dice, el ser humano es complejo y multidimensional porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Y el conocimiento para que sea pertinente debe reconocerlo. Es necesario enfrentar la complejidad, es decir, cuando son inseparables los componentes interdependientes de un todo. El aprendizaje por disciplinas impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la resolución del problema. No se puede conocer las partes sin conocer el todo, ni el todo sin conocer las partes. Muy bien. Gracias, Lupita. Bien, como ustedes pueden ver en este segundo saber, pues tiene mucho también y mucha relación con todo lo que es, pues los aspectos que hemos visto desde el inicio del cuatro. Aquí lo que intenta decirnos Morín es que a veces fragmentamos el conocimiento, como dice su primer renglón, fragmentamos el conocimiento en áreas específicas según nosotros para entender mejor, pero no vemos como que todo, no contextualizamos, no vemos más allá y solamente creemos que es lo que estamos analizando en este momento sin tener una visión de lo que es o lo que es lo global. Entonces, es importante conocer, sí, por partes, pero también conocer el todo para entender mejor lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestro contexto y lo demás, tener una visión general. También es importante. O sea, aquí estamos utilizando tanto lo inductivo como lo deductivo. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, el humano, como dice Morín, pues es parte de un todo, al final de cuentas es un ser biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Por lo tanto, para entender lo que pasa en todas estas áreas de él, es importante que pueda reconocer lo que sucede en su contexto, pero de manera global y después analizar esas partes. Ajá. Eh, Hablando del conocimiento, pues sería esa parte de poder, no solamente, por ejemplo, en este caso, analizando el origen del conocimiento y los saberes y todo lo demás, pues no solamente lo que en un área, por ejemplo, ustedes como pedagogía, pues nada más lo que es pedagogía, y lo demás ya no me interesa, ¿no? Las matemáticas, las ciencias naturales y lo demás ya no voy a analizar porque eso no se relaciona. Claro que se relacionaría, relaciona, perdón, porque por ejemplo, para entender un problema educativo, ¿sí? Para entender qué le pasa a mi alumno, no solamente con lo que la pedagogía me dice yo voy a poder solucionar. Tengo que entender que mi alumno es una parte biológica, fisiológica, que tengo que entender que tiene un desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que tiene un desarrollo evolutivo este, afectivo, social, y que todos estos factores que forman parte de ese todo van a intervenir para que tal vez el problema de mi alumno pueda ser resuelto, pueda yo entender en dónde tengo que intervenir y ahora sí analizar una parte específica. Entonces, por eso es importante ver este segundo punto. Por lo tanto, según Morín, pues dice que debemos desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad del contexto y con una percepción global, que es, en el ejemplo que les acabo de poner, pues estaríamos abarcando estos aspectos, ¿sí? ¿Dudas con este segundo aspecto? Bueno, segundo saber. ¿Ninguna? No sé. Ah, ok, muy bien. Vamos con el tercer saber, vamos con Aranza, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Tercer saber. Enseñar la condición humana. Nos olvidamos de que cada individuo posee una identidad de saber, no, de una identidad que debe ser respetada. Nuestra identidad individual asociada a nuestra identidad como especie y la identidad social conforman un trinomio propio de la realidad humana. La animalidad y la humanidad constituyen nuestra humana condición y por eso es necesario entender el fenómeno de la hominización. Existe una unidad humana y una diversidad humana al mismo tiempo.
Por un lado, la unidad de los rasgos biológicos del Homo sapiens y por el otro, una diversidad psicológica, cultural y social. Comprender lo humano significa entender su unidad en la diversidad y su diversidad en la unidad. Unitas multiplex. Tenemos los elementos genéticos de nuestra diversidad. Edgar Morin. Ok, gracias, Aranza. Somos individuos, especie y sociedad al mismo tiempo. Es decir, pues lo que intenta explicarnos Morín con este tercer saber es pues que no se nos olvide cuál es prácticamente nuestro papel pues en este contexto al que llamamos tierra, ¿verdad? De alguna manera entender cuáles son los componentes del ser humano, la evolución que ha tenido, ¿sí? Y comprender esta gran diversidad de humanos que existimos, porque pues, no somos uno solo, ¿no? Entonces, todos somos diversos y entender esta gran diversidad nos enseñaría a comprender pues esa identidad humana. Por lo tanto, según esto, pues bueno, debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual y el social entrelazados e inseparables, y que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos de la Tierra. Lo que les comentaba, sí, somos parte de una especie humana, pero también como formar parte de esa especie humana, también de alguna manera tenemos nuestras propias características individuales que reconocer, pero además tenemos la parte individual. Esta parte individual hace que nosotros podamos relacionarnos con los demás en la parte social. Entonces, hay aquí este trinomio del que hablábamos hace un momento, que nos leía su compañera Aranza, pues tiene que ver con esto, ¿no? Entender precisamente de qué somos parte, cómo nos caracterizamos y cómo nos sirve para relacionarnos con los demás. Y, pues sobre todo, que esto es lo que hace que nuestra condición sobre la Tierra o que nosotros podamos sobrevivir como especie, pues en la Tierra. Ujú. ¿Dudas con este tercero? No, profe. Ninguna. Muy bien. Vamos con el cuarto saber. Bien. Lo leo yo, ya que vamos a ver. Entonces, el cuarto saber se llama la identidad terrenal. Dice, el destino planetario de los seres humanos es una realidad clave, hasta ahora ignorada por la educación. Las sociedades viven aisladas, olvidando que habitan en la misma residencia terrenal. Destruimos nuestro planeta y a nosotros mismos porque no entendemos la condición humana ni tenemos una conciencia de interdependencia que nos ligue a nuestra tierra y considerarla como la primera y última patria. El mundo está cada vez más devastado por la incomprensión, Edgar Morin. La indiferencia hacia nuestro pequeño mundo se está agravando con el paso de los años. Esto que nos dice Edgar Morin en su cuarto saber tiene que ver con, primero, que no entendemos que somos parte de una especie, y en este caso la especie humana. Segundo, que no hemos entendido la relación tan importante que existe, no solamente yo creo de la especie humana con la Tierra, sino de todas las especies. Y esta parte de no entender que el mundo es pues nuestra gran casa, ¿verdad? Que nos ofrece todo, pues está haciendo que estemos destruyendo este planeta. Ajá. Porque no hemos entendido la función de todo lo que nos ofrece este planeta, pero también tampoco hemos comprendido la condición humana, no hemos entendido cuál es nuestra función sobre la Tierra y esto ha hecho que no entendamos esa interdependencia, no dependencia, sino interdependencia entre los humanos y la Tierra, ¿sí? Y que pues es de esa gran casa la que tendríamos que estar cuidando, ¿sí? Defendiendo para que nos siga brindando todo lo que oferta, ¿no? Porque como dice Morín, nos estamos acabando, estamos destruyendo pues a la Tierra. Ajá. Por lo tanto, hay una gran crisis planetaria, ajá, en la que se ha, o bueno, que hemos escuchado nosotros, ¿no? Bastante por las noticias, por la televisión, la radio, nos hemos enterado por los periódicos y demás, donde, pues en el siglo XX, todo lo que fue, bueno, toda la parte del siglo
finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde se ha hablado mucho acerca sobre la grave crisis que enfrenta el planeta Tierra por esta grave destrucción que hemos ido haciendo pues los seres humanos sobre el mismo, ¿no? En lugar de cuidarlo, lo hemos estado destruyendo. Hablando de esto, por ejemplo, veía yo en la semana, más bien no en la semana, creo que fue ayer, estaba viendo un documento que hablaba que con esta situación de pandemia donde pues los seres humanos estuvimos confinados, no hemos casi salido, bueno, ahorita ya casi todo el mundo sale, ¿verdad? Pero el año pasado, parte de este año donde casi no salimos, donde nadie fue al trabajo, nadie fue a las playas, nadie fue a lo demás, según varias fotografías que la NASA estuvo enviando desde el espacio, pues la Tierra recuperó demasiado, más bien, recuperó un 20%, se ve más verde, que desde hace muchos años no se veía, ¿no? Y esto por esta situación de que el humano pues no causó mucho daño en su encierro. Entonces, pues vean todo lo que causamos los seres humanos al no cuidar este planeta. Si entendemos este cuarto punto, Sí, profe. ¿sí? Entonces, Sí, sí. vean, ¿sí? Recuerden que al final de cuentas todos los filósofos y demás autores que hemos estado viendo, pues señalan precisamente la Tierra como un elemento primordial para el desarrollo de la especie humana. Y pues bueno, más bien, desde que empezó toda la parte de las grandes civilizaciones, el crear nuevas tecnologías, ¿no? Independientemente de la etapa histórica, pues se ha ido haciendo y se ha ido ocasionando un gran daño a lo que son, pues, la tierra, aunque muchas culturas hubo con la finalidad o estuvieron con la finalidad de proteger, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, hablando de nuestras culturas mesoamericanas, que tenían y entendían esta gran relación entre ellos como especie humana y la naturaleza y la protegían, pues era muy importante. Desafortunadamente, después hay muchos cambios y todo esto como que pues termina, ¿no? Y hace que la Tierra pierda demasiado. Tanto que, bueno, llegó un momento en que pues estaba colapsando. Les decía, veíamos que, pues bueno, hoy actualmente al estar encerrados, yo creo que necesitan dejarnos encerrados otros cuantos años para que la Tierra recupere mucho de lo que ha perdido. Que eso pues obviamente no va a pasar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El quinto saber. Cari, ¿me puedes ayudar a leer el quinto saber, por favor? Claro, profe. Las ciencias nos han dado mucha certeza, pero también nos han relevado incertidumbres. La incertidumbre histórica, lo inesperado y la inestabilidad es irremediable en la historia humana. Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, cerebro mental, lógica racional, psicológica. Nuestra sinceridad no garantiza certidumbre, existen límites para el conocimiento. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Sepamos confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable. Las acciones solo son predecibles a corto plazo. La ecología de la acción es una apuesta que reconoce riesgos y la estrategia permite modificar, anular cada acción emprendida. Lo esperado no se cumple y lo inesperado un Dios abre y para lo inesperado un Dios abre la puerta. Eurípides. La incertidumbre es parte de la vida y debemos aprender que el conocimiento no es más que nuestra idea de la realidad. Ok, gracias, Cari. Pues esto, como ven, tiene mucho que ver con el realismo, ¿verdad? Por ahí que estábamos viendo y con otra postura que se me fue el avión ahorita, que también hablaba de la realidad, el intelectualismo, ¿no? También. Donde, pues bueno, como seres humanos tenemos muchas incertidumbres, como dice aquí, las ciencias nos han dado muchas certezas a través de la investigación, nos han explicado y justificado mucho de lo que existe, pero también esto genera mucha incertidumbre, es decir, la duda, ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿No? Entonces, por una parte, eh, nos quedamos como contentos, pero por otro, como que seguimos con muchas incertidumbres de muchas cosas de lo que ocurre en nuestro contexto. Como dice aquí en lo último, la incertidumbre es parte de la vida, sí, siempre estamos llenos de incertidumbres, pero algo que debemos entender, y como bien lo decía el racionalismo, es que todo lo que conocemos, todo lo que tenemos al momento, todo lo que vemos, pues es solamente lo que o lo que podemos
percibir a partir de lo que nuestros sentidos nos ofrecen y eso es lo que tenemos como idea de la realidad. Ajá, pero mientras pues seguimos generando un montón de incertidumbres. Todos vivimos con incertidumbres día a día, ¿no? Por ejemplo, Cari hoy tiene mañana tiene incertidumbre sobre qué pasará, qué voy a hacer, qué va a ser de mis exámenes globales, cómo le voy a hacer para mis trabajos, voy a pasar, no voy a pasar. Siempre va a haber incertidumbres. Siempre el hombre va a tener o vamos a tener, vamos a enfrentar incertidumbres. Por eso es que tenemos que entender que siempre va a haber incertidumbres y tenemos que desarrollar la manera o tenemos que ver la manera de enfrentar todas estas incertidumbres que surgen a partir de todo lo que la realidad nos ofrece, ¿sí? ¿Para qué? Para poder saber la manera de afrontar lo que todas estas pues incertidumbres nos estarían ofreciendo, digámoslo así. Ajá. Entonces, para eso nos serviría o para eso nos dice Morín en este, pues, quinto saber, enfrentar las incertidumbres. ¿Cómo enfrentar esto? Por ejemplo, ahorita con esta situación de pandemia, pues tenemos muchas incertidumbres. Por una parte, la ciencia nos ha dicho que, bueno, ya con la vacuna, que es una certeza, pues estaremos protegidos contra el virus, ¿verdad? Ya no nos va a dar igual, pero pues sigue la incertidumbre. Sé que si me va a dar, pues, ¿qué tal si me pongo grave, no? ¿Qué tal si me pasa como a otros que conozco, casos que conozco, o qué tal si no me pasa nada? O sea, siempre vivimos con incertidumbres, por ejemplo. Por una parte sí nos ofrecen, como dice Mori, incertezas, pero por otra nos causan más incertidumbres. Esa misma certeza nos sigue causando incertidumbres. ¿Dudas con este punto? Creo que no, profe. Creemos que no. Bien, de todos modos será un autor que van a seguir viendo, van a ver. Este señor lo vamos a seguir viendo. Tenemos el sexto saber, que es enseñar la comprensión. Lupita, no sé si puedas ayudar a leerme. Sí, profe. Dice, el planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos para salir de nuestro estado bárbaro. El estudio de la incomprensión desde sus raíces es una apuesta para la educación por la paz. No creemos en el centro del mundo y todo lo extraño o lejano es secundario, insignificante o amenazante. La ética de la comprensión es el arte de vivir, que nos hace comprender de manera desinteresada, no espera reciprocidad. La comunicación sin comprensión se reduce a palabras. La verdadera mundialización llegará cuando seamos capaces de comprendernos. Gracias, Lupita. Pues bueno, esto tiene que ver y va en relación con todos los demás saberes. Enseñar la comprensión, como dice Morín, somos una especie incomprendida en muchos aspectos. Entonces, aquí lo que nos dice él es que nosotros vamos a entender y vamos a cambiar, por así decirlo, cuando seamos capaces de comprendernos como especie, comprender, por ejemplo, que tenemos que cuidar la tierra, comprender a los demás, comprender muchas situaciones que de alguna manera nos hagan vivir mejor, ¿sí? Y esto pues hará que pues todo fluya mejor dentro de lo que es la especie, dentro de lo que es el planeta y todo lo demás. No nos comprendemos, yo creo que hoy en día, pues hoy con la situación que existe en la sociedad, desafortunadamente, existe mucha incomprensión, más que comprensión, demasiada incomprensión. Dentro de esto, pues entraría lo que es parte de la empatía y esto hace que no podamos entendernos como sociedad, como especie y no podamos entender a los demás ni nada. Creo que hay mucha incomprensión actualmente, considero yo. Para nosotros entender esta parte, pues bueno, se dice que la educación del futuro, ¿verdad? Debe de hacer un cambio y hacer que las nuevas generaciones, pues realmente sean comprensivos y sean tolerables, porque como les decía, hay mucha incomprensión y con esto pues obviamente va unado a la intolerancia ante muchas situaciones. Por ejemplo, hemos visto, no sé si han visto por internet, por el Facebook, las noticias, muchos casos hoy que se dan de maltrato animal, ¿verdad? Por situaciones, nada más porque se les antoja,
maltrato hacia los mismos seres humanos, porque uno es más pobre que el otro, por diferentes situaciones. Entonces, algo que nos dice Morín es que debemos enseñar a las nuevas generaciones a ser más comprensivos, a comprender y a ser más tolerables ante diferentes situaciones. Algo que también, como les decía, yo considero que hoy en día hace falta demasiado. ¿Dudas con este sexto? Ninguna, ¿verdad? Ok, continuamos entonces ya con el último. Vamos con la ética del género humano. Aranza, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? El séptimo saber, la ética del género humano. La democracia y la política deben estar encaminadas a la solidaridad y la igualdad. La ética no se enseña con lecciones de moral, es la conciencia de que el humano es el individuo y al mismo tiempo es parte de una sociedad y una especie. Una triple realidad. La especialización del conocimiento mutila la posibilidad de una mirada global y pertinente y produce regresión democrática. Solo los expertos deciden la aplicación del conocimiento. La humanidad es un concepto ético. Es lo que debe ser realizado por todos y cada uno. La comunidad de destino terrestre nos impone la solidaridad. Ok, gracias, Aranza. Bien, la ética del género humano. Como bien lo dice Morín, la ética no se enseña pues en una escuela y con lecciones de moral, porque ya vimos que a partir de eso pues podremos llevar mucha educación en cuanto a moral, pero eso no quiere decir que desarrollemos una buena ética. Realmente aquí intervienen más bien los demás saberes y cómo el ser humano realmente pueda em, pues ser ético, llegar aparte de ser comprensivo o tolerante, de ponerse en el pie, en los zapatos de los demás, de entender muchas situaciones de su contexto para que esto funcione mejor, pues cómo poner en práctica el bien y el mal en beneficio pues del ser humano. Por lo tanto, aquí Morín sobre todo está muy, o relaciona mucho todo esto en hacer conscientes, en hacernos conscientes, en hacer que hagamos conciencia para que entendamos que formamos parte de un planeta, que en este caso es la Tierra, y que realmente necesitamos hacer cambios para que esto funcione mejor, para que realmente pues nuestro planeta funcione como debe de ser, como lo hacía antes, y que en esta relación de la especie humana con la Tierra, pues realmente se vean beneficiados ambos y no perjudicados como ha sido durante muchos años, durante muchos siglos tal vez, en las cuales se le ha hecho más o se le ha causado más daño a la Tierra que, que un beneficio. Y no solamente un daño a la tierra, sino realmente hasta entre especies, ¿no? Como humanos nos atacamos, como humanos no nos entendemos, o sea, muchas situaciones, que esto es realmente que el hombre cobre conciencia. Pero actualmente, desafortunadamente, en nuestras sociedades vemos que a esto les falta demasiado, que es algo en lo que se tiene que trabajar. Y esto es de lo que se tiene que enseñar en la escuela, y esto es lo que la nueva escuela, más bien no la nueva escuela, sino la escuela, como lo dice Morín, son los saberes que tendría que enseñar para que esto funcione mejor. ¿Dudas con este último saber? Chicas, No, ¿se profe. que duerman? Ah, ok. Yo pensé que ya estaban durmiendo. Bien, chicas, espero que con esto nos quede claro ahora sí toda la asignatura de epistemología y pedagogía, entender el origen del conocimiento, para qué nos sirve, las diferentes posturas y bueno, que también entendamos a la pedagogía como ciencia, su estatus. eh, pues bueno, ya lo único que me resta decirles es que su examen global pues es escrito, así que van a estudiar todo, no hay nada que no venga en sus diapositivas, ya se los había dicho, y en los materiales que les mandé, así como en la bibliografía que se vio. Con esto nosotros concluimos el temario, así que no les debo nada, nada más ya les subo los últimos materiales y con eso pues damos fin a esto. Me dio mucho gusto verlas y acompañarlas en este cuatrimestre con estas dos materias. Espero no haberlas dejado peor que como llegaron al principio del cuatri, ¿verdad?
Pero, pues bueno, ojalá nos toque vernos durante el próximo cuatri. Como tal, no me despido porque mañana las veo, pero sí les deseo una linda noche, que descansen y les envío materiales. Que pasen una excelente noche. Aranza, Lupita, Cari, Jenny, por acá que la tengo en el teléfono. Cuídense demasiado y mañana nos vemos. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bonita noche. Hasta Adiós. mañana, profe. Que descansen. Adiós.